Buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Liturgia Viva. Mi nombre es Wendy Canizales y el día de hoy pues estoy acompañada de dos personas especiales y pues también de Santa Ana, que nos vamos aquí a conversar respecto a un tema muy interesante. Tengo aquí a Maite de Moreno y a Oscar Cardona. Un gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Wendy. Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá con nosotros en este programa de Liturgia Viva. Y pues el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, que es sobre la presencia de la liturgia en el ministerio de enseñanza. Y bueno, es un tema para el cual tenemos precisamente aquí a Maite, que pertenece al Ministerio de Enseñanza. Pero antes de entrar en el tema, vamos a entregarle el programa al Señor y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, te damos gracias por este día. Gracias, mi Señor, porque tu presencia siempre es palpable, perceptible en cada una de las cosas que hacemos, sentimos y somos. Gracias, mi Señor, porque tú te encargas de encaminarnos, de llevarnos siempre de tu mano, de mostrarnos todo aquello que para ti y para tu corazón es importante. Mi Dios, en esta noche no solamente vamos a hablar de ti, de las cosas de tu iglesia, de nuestra iglesia, sino también como cada uno de esas cosas nos edifican como persona, como servidores tuyos. Te pedimos que te hagas presente, que tú también te sientes con nosotros, compartas el espacio de este programa y que abras los corazones y las mentes de todos aquellos que nos escuchan y nos ven, para que también esto que vamos a hablar acá los edifique tanto en su vida de fe como en su vida personal. Mi amada Madre, a ti también te pedimos que te hagas presente, que nos cubras con tu manto y que te sientes junto a nosotros. Porque así como tú eres la primera cristiana, tú también, Madre, tienes don, tienes palabras y tienes experiencia dentro de la iglesia. Espíritu Santo, revolotea en este lugar, en nuestros corazones y en nuestra mente. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y Oscar comentaba que es un tema bastante interesante, la presencia de la liturgia en la enseñanza. Así es. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver liturgia con enseñanza? Y precisamente, pues, la liturgia es un tema bastante amplio. Nosotros podemos estar familiarizados con las cosas que manejamos, vestimentas sacerdotales, vasos sagrados, el calendario litúrgico, todo eso. Pero alguien podría decir, solamente a los de liturgia les compete conocer eso. Pero no es así. A todos como católicos nos compete conocerlo, debemos de saberlo. Y dentro de nuestra comunidad tenemos la bendición de que en nuestros rediles se nos comparta un poco de eso. Y el conocimiento no viene, digamos, tanto de alguien del Ministerio de Liturgia, también forman parte de las personas del Ministerio de Enseñanza. Entonces, es ahí donde nosotros como liturgia compartimos formación, conocimiento con estos hermanos servidores. Y es, pues bueno, donde nosotros decimos quiénes son las personas que forman en estos temas. Y es ahí donde Maite, pues, tiene experiencia porque ha pertenecido al Ministerio de Enseñanza ¿desde hace cuánto? Ya tengo un par de añitos. Bueno, mi esposo se convirtió en el año 1994 y yo entré a la comunidad a principios de 1996. En septiembre de ese año hice mi retiro y todo el 97 estuve pues conociendo la comunidad, recibiendo mis rediles y pidiéndole al Señor que me diera la confirmación donde me iba a comprometer. Ya en el 98 hice mi compromiso. Desde entonces me he comprometido año con año
hice mi compromiso en el Ministerio de Enseñanza desde el año 98. O sea que ya tengo 21 años, ¿verdad?, de estar dando clases. El Señor me llamó a pertenecer al Ministerio de Enseñanza con una cita lindísima que se las quisiera compartir, que está en el libro de Romanos, en el versículo del 13 al 15, capítulo 10, y dice la palabra de Dios, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Señor puso esta lectura en mi vida, en un momento de oración, a mí de verdad que el corazón me dio vuelta, ¿verdad? Porque aquí cuando dice, ¿y cómo van a creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Y ahí yo sentí que era la confirmación, que yo tenía que entrar al Ministerio de Enseñanza, y así fue como entré, y desde ese momento pues hasta la fecha me he mantenido dando clases en los diferentes rediles, y inclusive di por varios años el curso también para preparar maestros, así que he estado dentro del ministerio. Usted nos decía, Maite, que tiene 21 años de pertenecer al ministerio. Sí. Dentro de esos 21 años, ¿cuál ha sido su experiencia enseñando específicamente esos temas litúrgicos? Uy, mira, yo cuando me convertí inmediatamente, tenía mi Biblia, adquirí el catecismo de la Iglesia Católica y compré el misal romano, ¿verdad?, que me hizo amar más a mi iglesia. Yo sentía que con todas estas herramientas yo estaba conociendo más mi iglesia, estaba conociendo más la liturgia y estaba conociendo las bases de nuestra Iglesia Católica. Para mí ha sido fascinante, porque todavía no existía el Ministerio de Liturgia. El Ministerio de Liturgia inició en el año 2003. Entonces, los maestros y los predicadores, en todos esos años teníamos que instruir, valga la redundancia, ¿verdad?, al grupo de hermanos que conformábamos la comunidad, y ahí era donde había que dar clases litúrgicas dentro de los rediles. Siempre habían unas clases una vez al mes que eran generales, donde uníamos todos los rediles, o sea, todos los rediles de la mañana o todos los rediles de la tarde, y generalmente la enseñanza era una enseñanza litúrgica, donde nos tocaba hablar de la misa, hablar de lo que significaba las visitas al Santísimo, ¿verdad? Y así de los diferentes temas litúrgicos en el mes de la Virgen, lo que era el rosario y todo. Y entonces era fascinante porque nos tocaba investigar, aprender, y ustedes saben que cuando uno investiga y enseña algo, el que más aprende es el que da la enseñanza. Uno primero. Exacto. Ajá. Así fue. Sí. Okay. Y de ese tipo de temas que se tratan en nuestros rediles, para usted, ¿cuál ha sido como el de los más importantes? Bueno, para mí, de los más importantes es la Santa Misa. Ajá. Siento que la Santa Misa es la que abarca todo, ¿verdad? Todo. Y la Santa Misa es algo increíble, porque nosotros podemos escuchar una misa aquí, en Europa, en el Medio Oriente, en las islas del Caribe, y va a ser la misma Eucaristía y las mismas lecturas el mismo día, los mismos tiempos litúrgicos. Entonces siento que la Santa Misa es para mí algo increíble, pues, que el Señor lo haya dejado fundado junto con sus apóstoles, y que haya sido algo que se ha ido manteniendo a través de toda la historia de nuestra iglesia. Y de hecho abordar temas de liturgia dentro de los rediles, creo que eso
no solamente da las bases de nuestra comunidad, sino también de nuestra formación como católicos. Así es. Porque, bueno, a veces podemos tener la experiencia de conocer personas que perseveran en otros lugares católicos, pero no tienen esa riqueza de saber que hay una clase semanal y que dentro de esas clases se van a tocar temas doctrinales, podríamos decirlo de esta manera, porque hablar de liturgia es hablar también de doctrina. Y esa doctrina nos forma, nos enriquece y, como usted mismo decía, o sea, nos da más sed de querer conocer día con día. Así es, así es. Todas las clases, para mí todas las clases, desde Redil 1 hasta los rediles mayores, siempre se toca algo litúrgico dentro de cualquier clase de redil. Va enfocada siempre a algo litúrgico, ¿verdad? Y de hecho siempre hablamos pues de la riqueza de la confesión, de la riqueza de cada uno de los sacramentos, de la Eucaristía, de la visita al Santísimo. Es decir, no se puede dar una clase de redil en donde se hable de la palabra de Dios sin que se toque o se deje a un lado la parte litúrgica. Yo creo que ustedes como Ministerio de Liturgia, como tú lo dijiste al principio, nos han enseñado otro tipo de cosas, ¿verdad? Los tiempos litúrgicos, los vasos sagrados, cómo se nombran, las vestimentas del sacerdote, etcétera, etcétera. Pero en los rediles todo eso tiene una aplicación a la vida práctica, ¿ya? Es como que ustedes nos enseñaran, digamos, un menú, una receta de cocina, pero ya en el redil esa receta de cocina se prepara, ¿verdad? Sí. Y el alumno puede probar esa receta de cocina en su vida, en su vida personal, ¿verdad? Entonces, la idea es que el alumno le sienta gusto y sienta el gusto y el deseo de hacer la prueba, ¿verdad? Y de decir, bueno, si mi hermana, si mi hermano, a través de los sacramentos y a través de la liturgia ha logrado experimentar, ¿verdad?, esa presencia tan grande del Señor, entonces yo también quiero. Y así es como todos nos hemos ido enamorando y comenzamos a asistir a las Eucaristías y asistir a esos momentos tan preciosos que nuestra iglesia nos invita. Si pudiéramos tal vez enumerar o mencionar algunos frutos, como se menciona, ¿verdad? Es como querer saborear esa receta. Exacto. ¿Cuáles podrían ser esos frutos que dejan estas clases de liturgia en la vida de las personas que van a rediles? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, los frutos del Espíritu Santo, sin lugar a duda, ¿verdad? Una persona que comienza, digamos, a caminar en el Señor, ¿verdad? Y une lo que son las clases de redil con los elementos litúrgicos de nuestra iglesia, creo que va a empezar a sentir la paz, el gozo, la alegría, el dominio propio. O sea, los frutos del Espíritu Santo van a salir a flote, ¿verdad?, de esa persona. Lo van a llevar a su vivencia personal o tal vez diaria, a como encontrarle otro sabor a la liturgia. Exacto. O aclarar tal vez dudas que puedan tener acerca de la liturgia. Exacto. Así siento yo. Eso, yo creo que eso es lo que yo diría en esencia, que los frutos del Espíritu Santo van surgiendo a medida que uno va caminando a través de los rediles, ¿verdad? Y si uno, además de los rediles, en la vida le pone la parte litúrgica, wow, ¿verdad? Es un crecimiento espiritual. Otra forma de vivir la fe. Exactamente. Bueno, precisamente sobre esa otra manera de cómo vivir nuestra fe es lo que vamos a hablar regresando de la pausa musical. Así que no se despeguen de Radio El Salvador del Mundo, que continuamos con este tema. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en su programa Liturgia Viva. Pues les recordamos, el día de ahora estamos tratando el tema de la presencia de la liturgia en la enseñanza. En el bloque anterior, pues hablábamos con nuestra invitada Maite de Moreno
respecto a cómo las clases de redil se ven empapadas de la liturgia. Y cerrábamos con el hecho de que gracias a esa formación, a esos conocimientos que adquirimos en los rediles, nuestra vivencia de la fe, del ser católico, se enriquece y se hace más palpable. Incluso mencionábamos algunos de los frutos que puede dar en nosotros y en quienes asisten a rediles el escuchar este tipo de temas. Y eso, pues nosotros debemos de irlo fortaleciendo y cultivando. De ahí que es importante no saltarnos clases de redil, que a veces mucha gente dice, no, ¿para qué voy a ir? ¿O qué? Y posiblemente en ese día, en ese tema, se va a tratar algo sumamente entrelazado con la liturgia o un tema que tal vez nosotros como católicos queremos conocer, y si no es por esa clase de redil, no lo vamos a saber nunca. Exacto, exacto. Y de hecho son en nuestros primeros rediles donde más que todo vemos esos temas más en específico, de decir que, como usted mencionaba, el Padre Nuestro o la comunión, los sacramentos. Cuando tal vez muchos hermanos piensan que los primeros rediles nos van a venir a hablar tal vez de más generales. Sí, la gente, bueno, algunos hermanos piensan que el decir vamos a comenzar con redil 1, vamos a tomar desde el Génesis, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando hasta llegar al Apocalipsis. Y no es así, ahí se van dando cuenta que los rediles nos van llevando desde las cosas básicas que un cristiano católico, como nosotros, activo dentro de la iglesia, tiene que ir dejando a un lado para ir creciendo en la fe y en la espiritualidad, ¿verdad? Entonces la verdad es que es un gran impacto, y ir conociendo de la liturgia, ir conociendo de la iglesia, nos va enriqueciendo de una manera muy grande a cada uno de nosotros. De hecho, solamente el entender y el creer que la iglesia fue fundada por Jesucristo hace 2000 años y que se ha mantenido lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Y que alrededor de todo el mundo tenemos las mismas encíclicas, las mismas enseñanzas. Solamente eso ya es para enriquecernos y para decir estoy en la verdadera iglesia, ¿verdad? Así es. Ajá. De hecho, fuera del aire comentábamos precisamente eso, de que vamos encontrándole sentido a la liturgia, a las celebraciones, a los sacramentos y la correlación que existe con el catecismo y del catecismo con otros documentos que tiene la iglesia. Exacto. Y que vamos conociendo a través de las clases de redil. A través del redil, exacto. A través del redil. Sí, justo como usted decía, ¿verdad? En lo personal, yo pensaba que, bueno, cuando inicié mis rediles mi percepción de los rediles era más clases como de catequesis que de temas más específicos. O sea, pero al empezar a ir fue como, no es lo que yo pensé, sino que temas bastante interesantes, más puntuales que una catequesis, como usted dice, vamos a empezar a hablar de Génesis y vamos a terminar de aquí en 2 años, 3 años con Apocalipsis. Ajá. O sea, es un crecimiento realmente bastante interesante que los rediles nos llevan como parte de nuestro crecimiento personal dentro de la comunidad, para que nuestra vida espiritual o nuestra vida de fe crezca. Amén. Es enriquecernos, ¿verdad? Es enriquecernos con todo eso. Y de hecho me imagino que pueden haber temas tal vez litúrgicos que hayan sido difíciles de abordar. Sí. Porque aunque estemos hablando de la misa, los sacramentos, no solo es mencionarlo, ¿verdad? Que el bautismo, la confesión, confirmación o la misa tiene ritos iniciales, liturgia de la palabra, etc. O sea, también hay temas específicos que puede ser un poco difícil que uno de laico explicarlo. Sí, no sé si habrá algún tema que le haya costado. O polémicos. Sí, o polémicos. Sí, sí. Bueno, de hecho, el explicar que el sacramento de la unción de los enfermos no se le da a una persona ya moribunda, sino que es mejor dárselo cuando todavía la persona está consciente, sí ha llevado a bastante
polémica y discusión, tal vez dentro de alguna que otra clase, ¿verdad? Porque la persona dice, ¿cómo le voy a llevar la unción de los enfermos a mi mamá? Va a sentir que ya la estoy matando, que quiero que se muera, o a mi papá. Y cuando la persona se le explica la gran riqueza de ese sacramento y la gran bendición que va a ser para la persona y para los miembros de la familia que están alrededor, entonces va cambiando la manera de ver ese sacramento, ¿verdad? Que antes, hace muchísimos años, sí, inclusive se le llamaba extrema unción, y ahora se le llama unción de los enfermos. Y hay incluso personas que van a ser sometidas a una operación, a una cirugía, que reciben ese sacramento y entran mucho más tranquilos a la operación o a lo que tengan que hacerse médicamente, un tratamiento o algo, y les da mucha fortaleza y pasa a la familia que está alrededor. Pero algo que sí, una anécdota que tengo, con una vez que preparé una clase de la misa, tenía que hablar de la misa y hablar específicamente del momento de la consagración, ¿verdad? Entonces, de la transubstanciación, la epíclesis, ese momento específicamente, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre en el cuerpo de Cristo. Y ahí, en ese momento, cuando el sacerdote eleva, ¿verdad?, la hostia y nos la muestra a todos en la parte de arriba, y el cáliz igual también, y hace una oración, muchos de nosotros agachamos la cabeza y cerramos los ojos. Claro, es una señal de reverencia, de respeto a ese momento, ¿vea? De decir, tú eres el rey y yo ante ti me agacho, me inclino. Pero es el momento en el que todos tendríamos que elevar nuestra mirada. Ese momento es en el que todos tendríamos que, estamos de rodillas, ya ese ya es un signo de respeto y de reverencia ante nuestro Señor, pero en ese momento todos tendríamos que elevar nuestra mirada y unir nuestra mirada hacia arriba cada vez que el sacerdote lo eleva, y ese es el momento, wow, ese es el momento en que culmen de la misa, y ese es el momento, todo tiene sentido, que no sabemos si la iglesia bajó, ¿cómo es? Si el cielo bajó o la iglesia subió, como dice esa alabanza. ¿Vea? Entonces ese es el momento culmen de la misa. Entonces yo les decía esa vez a mis alumnos, levanten la mirada, no se agachen, no se encorven en ese momento, sino que levanten la mirada, vean cómo el sacerdote eleva, y ese es un momento súper espiritual. Fue un momento, esa parte, o sea, el yo descubrirlo, ¿verdad?, a través de preparar esa clase, para mí fue algo bien lindo. Sí, y de hecho eso va unido también a la vivencia del testimonio, porque una cosa es explicarlo teóricamente, ¿verdad? En ese momento se llama así, se eleva, se hace, y levanta la mirada y más nada. Pero creo que quizás le impregna aún más sentido o fuerza a las palabras el que uno lo viva. Entonces, no sé si quieras o no, estar como aquella, no presión, pero vamos a decirlo, aquel compromiso de, ok, si voy a hablar de esto, tengo que hacerlo, tengo que vivirlo. Así es. De hecho, mi suegra estaba en esa clase cuando yo la di, y años después estábamos en una misa y yo estaba al lado de ella, y yo en ese momento me agaché, me recogí en oración, y yo sentí que me pegó con el codo y me dijo, Maite, levanta la mirada. Entonces yo le digo, ¿a usted se le quedó la clase? Sí, me dice. O sea que sí, yo, o sea, sentí que yo lo viví, porque yo lo viví. Yo traté, en lo que yo preparaba mi clase, traté de vivirlo y de vivirlo y de vivirlo. Entonces la verdad que sí, al vivirlo uno lo puede transmitir, porque solo el convencido convence, ¿verdad?
Y entonces sí lo pude transmitir así con todo mi corazón, como se lo estoy compartiendo ahorita. Y en esa experiencia, cuando le tocó dar esa clase, sus alumnos, ¿cómo los recibieron? ¿Hubo polémica? ¿Hubieron preguntas del por qué? Porque a veces puede ser, pero a mí me enseñaron de esa forma, que tenía que agacharme, que mis papás o que mis abuelos me dijeron. Fíjate que no, recuerdo que todo el mundo se quedó como, wow, vea, como sorprendido, pues, vea, como sorprendido, y creo que dio fruto, creo que sí, fue algo revelador para muchos, sí. También otro tema que podría ser, como decía Oscar, un poco polémico en cuanto a, y tema litúrgico. Sí, sí. La comunión espiritual. Sí, también. A veces, yo he tenido la oportunidad de estar en alguna, que como parte del ministerio se me ha invitado a ir a explicar ciertos temas a los rediles. Me recuerdo que en una ocasión, justo hablando de la misa, en la parte de la comunión, una persona del pueblo decía, que estaba en el redil, que él sentía que la comunión espiritual no tenía el mismo valor que la comunión sacramental. Entonces, porque él pensaba era como, él no podía comulgar. Ajá. Entonces, sacramentalmente. Entonces él decía de que para qué iba a misa, sí, de todas maneras no iba a comulgar, y que eso que era la comunión espiritual, él lo podía hacer desde su casa. Entonces él decía, yo puedo comulgar espiritualmente desde mi casa. Entonces fue como, no, tiene que hacer la comunión espiritual en el rito de la misa, dentro de la misa. Exacto. Entonces, y creo que es un tema interesante, puntual, y dentro del cual se necesita no solamente conocerlo, sino también vivirlo, y, ¿por qué no decirlo así? O sea, asesorarse con un sacerdote, me imagino, o no sé, temas, que igual que es. Sí, porque la comunión espiritual entra dentro de una misa. Sí. No es una oración, exacto. Tal vez antes del Santísimo sí se podría hacer esa oración. Digo yo, si yo hago mi hora santa, mi hora eucarística, sí podría tal vez repetir, Señor, yo creo firmemente que tú estás presente en ese sacramento, ¿verdad? Pero como comunión espiritual, específicamente creo que es en el momento en que se recibe la comunión sacramental, pues hay personas que reciben su comunión espiritual. Exacto. Igual otro tema puede ser lo del matrimonio, lo de segundas nupcias, en el caso de divorcio, que me imagino que han de ser temas que salen también en la clase. Otro tema que también lo he dado bastantes veces y muchos hermanos no sabían, es cuando decimos el credo y llegamos a la parte donde dice Nació de Santa María. La comunión de los santos. La comunión de los santos. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es la comunión de los santos? Entonces, muchos no saben qué es la comunión de los santos, ¿verdad? Y la comunión de los santos es algo precioso porque es donde entramos los tres estados de católicos, ¿verdad? Que son los triunfantes, los purgantes y los militantes, ¿verdad? Entonces la comunión de los santos es cuando entramos en esa comunión de los santos, es decir, en esa unión que oramos unos por otros, ¿ya? Sí. Nosotros los que estamos en la tierra, militantes activamente, ¿verdad? Le oramos a la iglesia triunfante, ¿verdad? Que es pues nuestro Señor primero, la Santísima Virgen, los santos que son nuestros intercesores junto con la Virgen, y ellos interceden, ¿verdad?, por nosotros, y pedimos por los purgantes, que son los que están todavía en el purgatorio, ¿verdad? Entonces eso quiere decir esa frase, la comunión de los santos. Y muchas veces repetimos el credo, ¿verdad? Y hemos dicho un montón mecánica, de... Exacto. Sin tener conocimiento de qué es lo que estamos diciendo. De hecho, hay todo un redil en el que se desglosa
el credo. Así como hay otro en el que se desglosa todo el Padre Nuestro, ¿verdad? Todos los sacramentos. O sea que sí, y ahí hay que hablar de la liturgia, ¿verdad? Todo eso nos lleva a la liturgia. Ajá. Verdaderamente, no por algo, pues Dios, que es un Dios de orden, ha puesto ministerios en nuestra comunidad y ministerios que se ayudan entre sí. Amén. Que entre ellos, el trabajo de uno, también el otro ayuda a eso. Estamos entrelazados. Exacto. Lo complementamos. Yo siento que lo complementamos, ¿verdad? Es estar en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Y por eso cuando decimos todos somos liturgia, todos somos enseñanza, todos somos misericordia, amén. Todos somos, bueno, yo en alabadores sí, quizás no, pero sí, en realidad nuestro corazón tiene que estar entrelazado con todos los ministerios. Claro. Sí. Bueno, vamos a continuar precisamente hablando de esa relación de los ministerios y de todo, cómo converge en la liturgia, regresando de nuestra segunda pausa musical. Así que no se despegue de Radio El Salvador del Mundo. Estamos de nuevo en su programa Liturgia Viva. Seguimos pues conversando respecto al tema de la presencia de liturgia en enseñanza, específicamente en las clases de redil. A lo largo pues de los bloques anteriores hemos venido hablando de los temas que se tratan en el redil, cómo esto da fruto en todos aquellos que vamos a redil, y claro, hemos tocado puntos cruciales de cómo esto, más que ser una enseñanza que tenemos semanalmente, es una edificación constante a nivel espiritual y personal, los frutos que nos deja. Y cerrábamos el bloque anterior hablando que todos los ministerios, además de ser hermanos, compartimos vamos a decirlo así, una venita de sangre litúrgica, porque al final todo tiene sentido por la presencia de la Eucaristía. Así es, así es. Como dice la palabra de Dios, somos parte de un mismo cuerpo. Y eso es lo que nos lleva a como estar en esa sintonía, en esa misma relación. Sí, somos diferentes y cada uno ha encontrado, digamos, el lugar donde se siente más útil, ¿verdad? O que es el Señor lo llamó a servir en ese ministerio, ¿verdad? Tal vez no donde nos sentimos más fortalecidos, sino donde el Señor nos ha utilizado más, ¿verdad? Y nos ha hecho dar más fruto, nos ha puesto a trabajar. Pero sí, la verdad que es una gran riqueza tener nuestras asambleas, nuestros rediles, y es de motivarnos unos con otros a no perdernos las asambleas, a no perdernos el redil, ¿verdad? Yo el redil, como les digo a mis alumnos siempre, miren, aunque vengan tarde, si por A o por B ese día usted salió tarde del trabajo, el tráfico, hubo algo que lo atrasó y solo va a escuchar los últimos 20 minutos, la última media hora, no se preocupe. Es tan rico el mensaje siempre que algo de lo que se va a tocar o hablar, el Señor lo escribió para usted, ¿verdad? En ese redil. Y lo mismo la asamblea. Sí. No, y bueno, tanto en rediles como en asamblea, debemos de recordar que no se da al azar. No son temas que están porque está un espacio y vamos a dar esto, sino que se ha pensado, se ha planificado y tiene un propósito. Y el propósito que existan temas propios de liturgia dentro de los rediles, más allá de impartir un contenido, es formarnos como católicos integrales. Claro, así es. Católicos que saben dar testimonio de su fe. Así es. Tener una vivencia realmente de lo que es ser católico. Vivir, como hablábamos anteriormente, o sea, conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, para que podamos, como decía Wendy, ser testimonio. Y de hecho creo que a todos nos ha pasado
que antes de convertirnos creíamos que conocíamos de la iglesia. Sí, sí. Fuera del aire hablábamos de que nosotros pensábamos que tal vez eran como las clases del colegio, ¿verdad? Sí. Clases de religión. Pero no, o sea, incluso ya podemos, si tenemos alguna duda, consultar el catecismo que se nos ha presentado en clases de Redil. Porque cada una de las clases, yo tengo presente que de repente se nos habla de un tema y dicen, usted puede encontrar la referencia de ese tema también en el catecismo, y nos dan los numerales en los cuales están. Exacto. Porque el catecismo está dividido prácticamente en temas. Sí, tiene 4 pilares. Tiene 4 pilares de soporte, que son el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Esos son los 4 pilares en los que está sostenido el catecismo católico de nuestra iglesia. Y ese catecismo, el nuevo, ya el renovado, lo lanzó para toda la iglesia el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Pero el que lo elaboró prácticamente fue el Papa Benedicto XVI, cuando no era Papa, sino que él trabajaba con el equipo de Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces, al fallecer el Papa Juan Pablo II, entró el Papa Benedicto, pero ya habían trabajado en ese catecismo, ¿verdad? Que es el catecismo que usamos actualmente, todos. Sí, de hecho, ese dato de que está actualizado, le apuesto que muchos católicos, incluso muchos que estamos perseverando, que no lo sabemos. Sí, es decir, si nosotros tenemos la palabra, la Biblia, si nosotros tenemos el catecismo, si nosotros tenemos el misal romano, ¿verdad? Si nosotros tenemos ahora acceso a todos los documentos que salen a través del Papa, a través del Vaticano, a través del arzobispo, entonces tenemos como aprender, tenemos como crecer espiritualmente. Es poder decirlo así, como parte de nuestra, tendría que ser parte de nuestra como biblioteca personal como católicos. Exacto, así se puede decir. Sí. Quizás la sugerencia, bueno, para ir pues cerrando el tema, que como católicos, ¿qué documentos, como dice Oscar, nuestra biblioteca personal, qué documentos recomendaría, Maite, que deberíamos de tener a la mano como católicos verdaderamente creyentes y conscientes de su fe? ¿Cuáles podrían ser? Yo diría lo que acabo de mencionar, la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica y el misal romano. Con eso estamos completitos. Y sí, ahora hasta en aplicaciones se puede tener en el celular. Sí, exacto. Y está fácil porque ahí usted pone una palabrita, digamos, sacramento del bautismo, lo pone y ya le despliega a todos los numerales que hablan sobre ese sacramento. Sí. Yo, la computadora, el entrar en una página, lo tomo como un auxiliar, ¿verdad? Pero soy de la vieja escuela. A mí todavía me gusta el papel, marcar con mi plumón amarillo, ¿me entienden? Y tener mis apuntes ahí, mis libros en la mesa de noche, ¿verdad? De oraciones para poderlos leer, o algún libro también de referencia, pero necesito todavía el papel, ¿verdad? Lo físico. Sí, lo físico. Me encantan los jóvenes que como manejan todo lo del internet y es increíble, pues, ¿verdad? Pero en lo personal necesito todavía lo físico. Bueno, y alguna recomendación para los hermanos que nos están escuchando, que tal vez no pertenecen a la comunidad y no tienen esta experiencia de tener un redil en el cual se nos hable temas sobre nuestra fe. ¿Cuál podría ser? Yo les diría, acérquense a su parroquia, ¿verdad? Porque generalmente todas las parroquias tienen algún tipo de crecimiento diferente al de nuestra comunidad. Nuestra comunidad tiene un carisma, ¿verdad? Pero estoy segura que todas las parroquias tienen cursos o clases o enseñanzas, ¿verdad? Le llamarán de otra manera,
pero yo sé que todos los movimientos católicos tienen un patrón de seguimiento y lo mismo las parroquias tienen sus enseñanzas, tienen una catequesis, lo llaman en las parroquias, sus pequeñas comunidades. Exacto, donde van recibiendo una enseñanza, ya sea de parte del sacerdote o del diácono o de laicos comprometidos, ¿verdad? Que les está diferente al carisma nuestro. Ahora, yo los invito a que hagan un retiro con nosotros en nuestra comunidad, el examen de admisión, como yo la digo siempre, para entrar a la escuela de los rediles, es el retiro. Si usted hace el retiro, usted comienza las clases con nosotros y los rediles. Ese es el examen de admisión, ¿verdad? Claro, sí. Y en esta escuela no hay ningún curso, no hay final. Seguimos todos los años. Hay rediles nuevos, se van renovando, es decir, los maestros van entrando nuevos, van entrando gente joven, con nuevas dinámicas, con nuevos ejemplos, con nuevos testimonios. Entonces, todas las clases, como son vivenciales y son testimoniales, son diferentes. Aunque el mismo tema usted lo haya escuchado 5 años antes, 3 años antes, 1 año antes, el maestro va a ser distinto, lo va a enfocar de una manera diferente y usted se va a enriquecer siempre. La enseñanza que nos va a dejar va a ser diferente. Exacto. Tal vez el mismo tema, como usted decía, pero es otro maestro, es otro enfoque que le va a dar, y es otra realidad quizás que nosotros podemos estar viviendo ahorita que hace 5 años atrás. Exacto. Sí. Bueno, entonces la invitación está hecha. Si usted quiere conocer más de la comunidad, pues acérquese nos puede buscar información a través de la web, del enlace donde también se transmite aquí el programa de radio. Buscar fechas de retiro también están ahí. Ahí están las fechas de retiro, incluso está la ficha para solicitar ir a un retiro, ¿verdad? Está la ficha en digital y los horarios de nuestras asambleas, los lugares donde nos reunimos. Todo, ahí se puede, ya una llamada por teléfono y que de hecho en los lugares no hay donde perderse porque son en su mayoría iglesias. Sí. Entonces hasta en eso podemos ver la relación de la liturgia, porque no nos alejamos de la casa del Padre. Exacto, así es. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de cómo la liturgia no se puede despegar de la enseñanza ni de ninguna de las otras actividades que como católicos nosotros tenemos y hacemos y en las que estamos llamados a participar activamente. Amén. Pero ya el tiempo pues se nos está agotando y nos resta más pues que agradecerle, Maite, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por compartir su experiencia y sobre todo pues hacer la invitación a los hermanos que nos escuchan, que nos ven, para no perderse los rediles. Si quiere conocer qué son los rediles, haga retiro. Y si usted ya está dentro de este caminar, no se pierda ninguna clase, que en más de algún momento, alguna duda que usted tiene sobre la vivencia del catolicismo, lo va a encontrar. Así es. Bueno, vamos a cerrar. Una oración. Vamos a cerrar esta hora que el Señor ha permitido que podamos hablar de sus cosas. Es un privilegio poder hablar de las cosas de nuestro Señor, así que vamos a recoger nuestro corazón, vamos a recogernos un momentito y le vamos a dar las gracias. Mi Señor, Padre Santo, mi Dios, mi Padre, te damos gracias de todo corazón, porque tú nos permites todos los días encontrarnos contigo a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, a través de tu presencia, Señor. Gracias por dejarnos esta iglesia tan llena de ti, tan llena de tu presencia. Gracias, Señor, por los sacerdotes, por todos los hombres y mujeres entregados a servirte dentro de nuestra Iglesia Católica. Y te pedimos, mi Señor, por cada uno de los que están tal vez lejos o indiferentes, pero con una gran necesidad en su corazón.
que sepa que las puertas de tu iglesia, las puertas de tu corazón siempre, siempre están abiertas, que tú recibes a todos con el mismo amor, que tú no haces diferencia de nadie. Gracias, Señor, por dejarnos una iglesia viva, una iglesia misericordiosa, una iglesia llena de tu presencia. Gracias por estos momentos que son invaluables, Señor, en los que te sentimos, en los que podemos hablar de ti y en los que podemos presentar que tú eres nuestro Dios y Señor. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En ese despide Wendy Canizales, Oscar Cardona, muchas gracias. Y Maite de Moreno. feliz noche. Feliz noche.